una de las posibles causas que motivaron el desplome del edificio donde funcionaba el YC. Hace algunos años, ese local cogió fuego, se quemó hace algunos años. ¿Qué recomiendan los expertos que tienen que ver con el área de la construcción, con las edificaciones? ¿Qué recomiendan cuando una edificación coge candela? Independientemente de que parte de la estructura quede en pie, lo recomendable es la demolición total de esa estructura, borrar lo que queda y proceder, si hay las posibilidades, a sanear el terreno y edificar de nuevo, una nueva edificación. ¿Se hizo eso con el YC? Pienso que no, porque después de investigar las informaciones de la época, no aparece un registro donde diga que eso fue totalmente destruido, lo que quedó, y se procedió a una nueva edificación. Todo parece indicar que fue reformulado el local, algunas cosas se cambiaron y posiblemente otras, ya resentidas por el fuego, se quedaron ahí. Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Y que por el contrario se pueda demostrar que en su momento fue totalmente retirado todo lo que pertenecía a la estructura que originalmente cogió fuego. Que se pueda demostrar eso. Ahora, ¿cuál es la lectura que le deja esta amarga situación a la República Dominicana? Hay una lectura, y es que lamentablemente a partir de ahora algunas instituciones que posiblemente funcionan solo de manera nominal tendrán que abocarse a la funcionabilidad, asumir el rol que le corresponde como institución. Hay una disposición que obliga a los cuerpos de bomberos de las distintas localidades a dar un seguimiento y una supervisión a las plantas de gas, ir a monitorear, ver las condiciones en que operan esos centros de expendios que lógicamente son muy peligrosos. Una planta de gas es una bomba de tiempo, donde hay una serie de medidas de seguridad que hay que tomar en consideración y aplicar de manera regular. Usted llega a una planta de gas cualquiera y va a ver uno o varios letreros con algunas recomendaciones. No utilizar el celular en el área. Apagar el equipo de música. Apagar el motor del vehículo. Desmontar los pasajeros, entre otras cosas. Ahora, ¿qué garantiza que esas recomendaciones se tomen en cuenta? He visto yo en más de una ocasión que llega un carrito de concho a colocar gas en un tanque que quizás no está recomendado para eso, con una instalación casera, y el bombero no le para bola y le coloca el gas, pero los pasajeros no se desmontan. El tipo está chateando o tiene una buena música ahí. Señores, vivimos
desafiando al peligro. Desafiando al peligro. Eso es en lo que tiene que ver con las plantas de gas. Ahora, el dominicano tiene la cultura de que las casas que se construyen son eternas. Usted se encuentra en la zona colonial, por ejemplo, de la capital dominicana, con una casa que tiene 400 años y está ahí habitada. Y alguien que le dice, no, espérese, esta casa tiene más resistencia que una de las modernas de ahí del malecón. Lo dice él. Y cuando viene a ver, él se lo cree. Y usted le pregunta, ¿usted es ingeniero? No, yo soy mecánico. Pero él entiende que la casa es resistente. Hay que dejar que los expertos hagan su trabajo. El Ministerio de Obras Públicas debe de crear una organización colegiada donde intervengan los miembros del CODIA, los bomberos y, ¿por qué no?, parte del ejército dominicano. Y usted diría, ¿qué busca el ejército en esa mezcla de instituciones? Le explico. Es el respaldo moral para obligar a los propietarios de estructuras que están en peligro de colapsar a que la abandonen y la clausuren. Aquí hay edificios que no aguantan el menor temblor de tierra. Es más, se pueden caer ellos solos y están llenos de personas. El gobierno dominicano no puede permitir el lujo de que se dé otro evento similar al del YC. Hay que comenzar desde ya a ir supervisando todas las estructuras, los edificios añejos que corren el riesgo de colapsar y tomar las medidas del lugar. No esperar una desgracia. Señores, aquí hay, por ejemplo, edificios que tienen, qué sé yo, que usted pasa por el lado y ve que se están cayendo los pedazos, en cuyos interiores el techo comienza a dejar caer parte del pañete, o sea, del techo, no el techo per se, sino que el hormigón del techo se le aplica una película que se llama pañete. En el lenguaje de los constructores, se jala el techo, se le unta una mezcla. Entonces, cuando el acero comienza el proceso de la oxidación por el tiempo y la humedad, comienzan a caerse pedazos de ese pañete. Eso ha pasado en escuelas públicas, donde yo he visto niños que han resultado leccionados porque se cae parte de ese pañete. ¿Qué te está mandando a decir ese techo, ese hormigón que cumplió su vida útil? No es prudente que usted se busque un albañil o un maestro que le aplique lo que se llama el proceso del careteo, que es colocar una mezcla gruesa, fuerte de cemento con la llana, para que eso sirva de apoyo o de agarre a la mezcla de pañete y volver a jalar ese techo o aplicar la película del pañete, que se va a ver nuevo, pero solamente una impresión. En el interior sigue el problema que un día puede colapsar. El hormigón es noble y aún el acero entra en deterioro. No se cae así por así, pero se va a caer.
cualquier realidad no prevista puede provocar que se caiga. Entonces, cuando un edificio presenta esas fallas ya por la antigüedad, se hace necesario clausurar y demoler. Porque yo decía en el día de ayer que las construcciones no son infinitas, son finitas. Aquí hay una serie de edificaciones que en el lenguaje de los ingenieros se le llama de segunda, porque se construye de primera, segunda y tercera categoría. Balaguer construyó muchas edificaciones de segunda para regalar a gente de escasos recursos. Casas que ni siquiera tienen el revestimiento llamado pañete, sino que se colocaron los bloques y se aplica un procedimiento que se le llama resane. ¿Qué es resanar los bloques? Las pequeñas grietas o pedazos que le faltan, el albañil le unta un poco de mezcla y lo disimula. Entonces, esos bloques resanados fueron pintados y ahí colocaron gente a vivir. Era la respuesta humana y quizás digna del gobierno de Balaguer para quien no podía construir por lo menos una casa decente. Y el piso no se le colocaba granito ni cerámica, sino un piso pulido, como hacían los pobres en los pueblos. Piso pulido, que con el tiempo se comienza a agrietar. Pero esas edificaciones de esos grandes proyectos habitacionales, todos tienen más de 20 años. Y lo primero que hay que determinar aquí, mediante los expertos, es la vida útil de la estructura. ¿Qué tiempo le dan las instituciones que plantean normas internacionales para la construcción moderna? Antes había una norma llamada la UCI o ASI, que era norteamericana, famosísima, que te decía que un edificio en promedio podría durar 20 años. 20 años. Hay algunos que tienen 100, 50. Eso no puede continuar. Atención al país. Aquí hay muy buenos expertos en eso que le pueden decir al gobierno dominicano vía el Ministerio de Obras Públicas: vamos a hacer un levantamiento para ver cuáles son las edificaciones que están en peligro de colapsar antes de, y tomar las medidas del lugar. Si es aplicar un reforzamiento o por el contrario proceder a su reemplazo. Evitar lo que pasó, por ejemplo, ahí en el túnel de la 27, que colapsó una pared y no era tan vieja. ¿Qué dijeron los expertos en su momento? Bueno, fue atribuido eso a vicios de la construcción. Pero aquí hay, reitero, edificios construidos al vapor dentro de la categoría de segunda, con una escasa supervisión, porque se supone que la compañía que construye debe de tener en el área de trabajo el llamado ingeniero residente o de planta, junto al maestro constructor y los trabajadores. ¿Cuál es la función de ese ingeniero? Velar porque los estándares de la construcción se apliquen, que se llenen las recámaras de los bloques conforme a los estándares, porque el bloque de 8, el bloque de 6 tiene un estándar para colocar hormigón donde van las varillas de 3 bloques y de 5 bloques, porque dependiendo del diámetro se puede estrechar o mantener la holgura que permita que llegue el hormigón hasta
el fondo deseado, pero también que esté vigilando cómo se solapan las varillas, o sea, cómo se amarran para que sigan subiendo. Todas esas cosas, de alguna manera, al filo del tiempo, le pasa factura a la estructura. Que usted no llenó los hoyos que llevan la varilla, que usted no amarró las varillas de manera adecuada, no hizo el solape, que cuando viene a ver se organizó el canato, como se le llama a la estructura de una columna o de una viga, y que todos los estribos fueron colocados con los empates en la misma dirección, y eso permite que se reviente, que no fueron colocados nones, uno arriba y otro abajo. Son cosas internas de la construcción que solo conoce el ingeniero residente, el maestro y los maestros de área y los que trabajan ya edificado. Entonces viene el proceso de dar el tiempo e ir a verificar si eso aguanta o no. ¿En qué tiempo el Ministerio de Obras Públicas ha hecho un levantamiento? Por ejemplo, voy a citar algunos lugares donde se construyeron proyectos en la época de los gobiernos de Balaguer. En Los Mameyes se ha hecho un levantamiento para ver cómo están los edificios de Los Mameyes. En Guachupita se ha hecho un levantamiento. En Los Guandules se ha hecho un levantamiento. En Gualey se ha hecho un levantamiento. Donde estaba la preventiva, allá en Cristo Rey, se ha hecho un levantamiento. Señores, el país es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Estamos pensando, no, eso es de concreto y dura para siempre. Mentira. Ojalá un día no nos levantemos con otra desgracia similar. Boca Chica, la mejor playa del país. Transmite desde la zona costera más bella de la República Dominicana, desde el corazón de Boca Chica, como Anoche Radio y Televisión.com, como Anoche Radio y Televisión.com.